Hi everybody! Today let's have one more practice lesson. Hola a todos, hoy tendremos otra clase de práctica. And in this practice lesson, let's try to build sentences using the words still, yet, already, just. Okay? Do you remember the lesson we had when we learned how to use these words, right? En esta clase vamos a tratar de hacer oraciones utilizando las palabras still, que significa aún, just, que significa recién o solo, already, que significa ya, y la otra era still, just, already, y yet, que también significa todavía o aún, ¿ok? Así que supongo que aún se acordarán la clase donde aprendimos estas palabras que son muy importantes y vimos algunos ejemplos. Así que en esta clase voy a estar planteándoles alguna pregunta de cómo se dice algo en inglés. Quiero que ustedes se tomen el tiempo para pensar cómo se diría esa frase o esa oración, ¿sí? Así van ejercitando la cabeza para construir frases en inglés y luego la escribiremos en la pizarra, ¿bien? Pero cliqué en pausa en el video para pararlo y tomarse vuestro tiempo para pensar la frase. Okay, so how do we say in English? ¿Cómo decimos en inglés? Cuando digo how do we say in English, lo escribimos así. How, que es cómo, do we say in English? How do we say in English? ¿Cómo nosotros decimos en inglés lo que sea? Y ahí la frase que quiero que ustedes digan en inglés, ¿sí? How do we say in English? ¿Aún estás trabajando? ¿Aún estás trabajando? ¿Ok? ¿Aún estás trabajando? Entonces utilizamos, como es una pregunta, recuerden que en inglés primero va el verbo auxiliar, ¿sí? Are you still working? Como aquí el tiempo verbal que utilizamos es el gerundio, aún estás trabajando, ¿verdad? Entonces el verbo auxiliar que se utiliza para la pregunta es el mismo verbo auxiliar del gerundio. Estás trabajando, el verbo estar, ¿verdad? Que en inglés el verbo auxiliar para el gerundio es el verbo to be. Are you still working? ¿Estás tú aún trabajando? Are you still working? ¿Sí? O podemos preguntar, ¿no has terminado de trabajar aún? O aún no has terminado de trabajar. Aún no has terminado de trabajar. We need to rewrite this sentence. Necesitamos reescribir esta oración. Aún no has terminado de trabajar. Aquí el tiempo verbal es otro, es pretérito perfecto. Aún no has terminado. Has terminado es pretérito perfecto, ¿verdad? No es el pasado simple, no es terminaste, es has terminado. Entonces el verbo auxiliar que tenemos es el verbo auxiliar haber, de has terminado, ¿sí? En inglés, el verbo auxiliar en este caso para el pretérito perfecto es el verbo to have, ¿sí? Así que con ese verbo comenzamos la oración porque es una pregunta. ¿Aún no has terminado de trabajar? Haven't you finished working yet? Haven't you finished working yet? Haven't you finished working yet? ¿Ok? Ahora podemos preguntar también, ¿no crees que deberías trabajar más? ¿No crees que deberías trabajar más? ¿Recuerdan el verbo modal que utilizamos para el condicional? Para debería, ¿verdad? ¿No crees que deberías trabajar más? Don't you think? Don't you think es ¿no crees tú? That es que, perdón.
Tengo que escribir that. That you should, tú deberías, you should, este es el verbo modal, deberías o debería o para la persona que sea. Work more, trabajar más, ¿sí? ¿No crees que deberías trabajar más? Don't you think that you should work more? That es que. Pero en inglés se puede obviar, se puede omitir. Podemos simplemente decir don't you think you should work more? Trabajar más. O trabajar más duro o con más fuerza sería work harder. En lugar de work more, work harder. ¿Ok? Me faltó el signo de interrogación. ¿Bien? Vamos a preguntar ahora. Now, let's ask. ¿Ya has terminado de trabajar? ¿Ya has terminado de trabajar? ¿Sí? Continuamos con la misma estructura de las oraciones interrogativas. ¿Ya has terminado de trabajar? No vamos a utilizar el verbo to do como auxiliar para la pregunta porque ya nuestra oración, el tiempo verbal que utilizamos ya tiene un verbo auxiliar, que es el verbo to have. Has terminado, ¿verdad? Es un tiempo compuesto. ¿Ya has terminado de trabajar? Have you already finished working? Have you already finished working? ¿Has tú ya terminado trabajar? ¿Sí? ¿Cuál nos falta ahora? Nos falta con recién, ¿sí? Podemos ahora preguntar. No, podemos decir, no es una pregunta. Recién estoy terminando de trabajar. Recién estoy terminando de trabajar, ¿sí? Así que no es ni still, ni es yet, ni es already. Es la otra palabra que habíamos aprendido. Recién estoy terminando de trabajar, ¿sí? Primero viene el verbo, el sujeto, porque es una oración aseverativa, ¿sí? Yo, am, ahora viene el verbo. I am just, recién, finishing work. I am just finishing work o I'm just finishing work, ¿ok? Yo estoy, yo soy o yo estoy, ¿sí? Porque en inglés el verbo to be engloba los dos verbos españoles ser y estar, ¿verdad? O sea, es un verbo más abarcativo el verbo to be. Yo estoy recién terminando trabajo, ¿sí? Para decir terminando de trabajar. Vamos ahora a decir, now let's say, recién terminé de trabajar. Recién terminé de trabajar. Así que vamos a tener que reescribir esta oración. We will have to rewrite. Rewrite es reescribir this sentence, esta oración. Sentence no es sentencia. Sentence es oración. ¿Bien? Recién terminé de trabajar. Nuevamente, como es una oración aseverativa, comenzamos con el sujeto, luego el verbo, ¿sí? I am just. Recién terminé de trabajar, ¿verdad? Aquí, I just finished work. I just finished work o I just finished working. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? I just finished work es recién terminé el trabajo, ¿sí? I just finished working es recién terminé de trabajar. Cuando tomamos un verbo